por naturaleza. Y la solución, las tablas del pacto, para que nadie se olvidara, para que eso estuviera siempre al alcance nuestro. Y los israelitas debían hasta escribirla, tenerla en su frente y entre sus ojos y en la mano, para recordar los 10 mandamientos en forma especial. La solución fueron las tablas del perit, las tablas del pacto, que el Señor concertó, dijo Moisés, con vosotros, escritas con el dedo de Dios. Así que para ser confiable ante el cielo, ¿qué es lo que hay que hacer? El joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer de bien? Y esa es una muy buena pregunta, porque tenemos que hacer algo bueno que demuestre que somos confiables. Y Jesús le dijo, respondió correctamente, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Pero para poder guardar los mandamientos se requiere la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Vemos las tablas del pacto y vemos la sangre del pacto. Porque todos somos violadores del pacto. Todos hemos dejado de obedecer o no hemos cumplido con la ley de Dios. Todos somos transgresores, todos somos pecadores. No podemos reclamar nada y se requiere el pago de nuestra desobediencia. ¿Y cómo puede el Señor hacernos confiables? En Isaías 65:2 dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por camino equivocado en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi cara me provoca de continuo. De momentos puede parecer que la empresa divina de salvación está por fracasar. En esa lucha cósmica, en ese gran conflicto, de momentos parece que la apostasía se extiende por doquiera. Y Dios reconoce que es un pueblo que le desobedece. Y en ese intento divino de volver a esa gente confiable, se encuentra con el problema de que la gente se le vuelve rebelde. Así que para poder vencer se requería mantener el pacto en vigencia. Ya Moisés y después los líderes en Israel debían insistir, hacer recordar esas cláusulas del pacto. En Oseas 11, versículos 3 y 4, dice, describiendo lo que Dios hizo con el pueblo, dice el Señor a través del profeta, fui yo quien enseñé a caminar a Efraín tomándolo por el brazo. Como los papás a los pequeños, cuando empiezan a caminar felices, los toman del brazo y cuando se está por caer, lo toman otra vez hasta que pasan esa etapa. Así también dice, yo le enseñé a caminar tomándolo por el brazo. Con cuerdas de bondad los atraje, con lazos de amor. Hay lazos de iniquidad. Hay personas que he visto algunas personas llorar arrepentidas, amargadas por su vida de pecado y hacer la decisión de ser fieles y al día siguiente los ven la misma de antes. Porque están atados con lazos de iniquidad, pero también hay lazos de amor que Dios pone. ¿Qué es lo que nos tiene acá? ¿Qué es lo que nos hace venir a la iglesia de Dios? Son esos lazos de amor. Porque sabemos que Dios es amor. Porque si fuera un Dios puramente justiciero, nadie vendría. Ya sabíamos todos que estamos perdidos. Así que dice, con cuerdas de bondad los atraje, con lazos de amor. Les hice levantar la mandíbula y me incliné para darles de comer. Como la mamá al chiquito que le dice, cuando no quiere comer y cierra la boquita, le dice, aquí viene el avioncito, con la cuchara, ¿no? Y dice, ahí viene y le levanta la mandíbula y ¡pum!, le ponen comida dentro. Así Dios tuvo compasión y fue tratando de levantar
a ese pueblo no confiable. Estamos en constante necesidad de la gracia de Dios. Jeremías 10:23 dice: oh Señor, reconozco que el hombre no es dueño de su camino, ni del que camina dirigir sus pasos. Cuanto más cerca estamos de Dios, más insignificantes nos sentimos. Cuanto más avanza el tiempo en nuestro conocimiento de Dios, más aprendemos de la necesidad de depender de Él, porque no somos nosotros los que decidimos el camino. Así como Dios me abrió el camino, los pasos para ir a Europa y obtener el doctorado, y muchas veces en las manos de Dios. Hubo también otro momento en que pedí a Dios para ir a un lugar y me cerró todas las puertas, y 2 años después tuve que agradecerle a Dios por lo que lo hizo, por lo que hizo, cuando supe realmente la realidad. Salmos 86:11: Señor, enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando nosotros entramos en ese pacto con Dios, Él se hace cargo de nuestra vida. Podemos estar angustiados, podemos tener momentos de prueba, podemos sentir la incertidumbre del futuro, de lo que pueda pasarnos, pero aquí y allí podemos ver la mano de la providencia guiando todos nuestros pasos. Isaías 2:3 dice el profeta, Dios en realidad a través del profeta: vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. ¿Por qué ir al monte del Eterno? Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Tenemos que proclamar la ley de Dios ante el mundo. Y no solo las tablas del pacto, sino también la sangre del pacto, porque no pueden las dos cosas estar divorciadas, separadas, porque el pacto que Dios hace con nosotros es un pacto de misericordia y de amor. Dentro del tabernáculo, dentro del templo de Dios, en el lugar más sagrado, en el lugar santísimo, Dios ordenó construir el arca del Berit, el arca del pacto. Es decir, el arca de los 10 mandamientos. El nombre del tabernáculo fue derivado de la ley. La ley de Dios era el centro del tabernáculo. Dice allí el arca del pacto. Eso significa el arca de las tablas del pacto de Dios. También se lo llamó Edut, el arca del Edut, del testimonio, y en referencia a la ley de Dios se la llamó Edut también. Y la tienda del Edut, la tienda del testimonio. Así podemos ver que todo el tabernáculo estaba centrado en la ley de Dios, porque hasta le dio el nombre a la tienda. Esa es la tienda de los 10 mandamientos. Y cuando nosotros hablamos de un templo de Dios, no podemos sacar los 10 mandamientos. Porque si sacamos los 10 mandamientos, le quitamos sentido a todo el Evangelio. Es más o menos como esa viejita cuando fue a ver un partido de tenis, por primera vez en la vida. Y estaba jugando al tenis y veía que a cada rato la pelota iba a dar contra la red. Y en un momento de silencio comenzó a gritar, saquen esa red, ¿no ven que molestan los jugadores? Así hacen muchos, se saca la ley de Dios, se perdió el Evangelio. La ley de Dios está en el mismo centro y el nombre del templo de Dios está allí. Lo mismo en la Biblia. Se lo llamó libro del Berit, del pacto, Éxodo 24:7, y también se le llamó el testimonio, porque los 10 mandamientos están en la palabra de Dios, entretejido en historias, en leyes, en profecía. En Deuteronomio 10:8 nos dice el profeta que el Señor eligió la tribu de Leví para llevar el arca del pacto del Señor, para ministrar ante Él y bendecir en su nombre.
Así que Dios levantó pastores, eran los levitas, para que predicaran. Y no solamente ellos, en todo Israel debían tener sus lugares donde juzgaban también con la palabra de Dios. Y la ley sigue en vigencia. En Apocalipsis 15:5 dice el apóstol: miré y vi que se abrió el templo en el cielo, la tienda del testimonio. El templo de Dios es la tienda de los 10 mandamientos. No podemos evitarlo. En griego, la palabra diaseke significa tanto pacto como testimonio. O sea que los dos términos hebreos, edut y berit, se unen con la palabra diaseke en griego. Y dice Apocalipsis 11:19, al final, en la séptima trompeta, entonces fue abierto el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto, o el arca de su testimonio en su santuario. Pacto o testimonio en griego es lo mismo. Y hay un templo en el cielo. No toquemos los muebles del Señor. A veces veo en algunos cuando quieren estudiar el santuario, parecieran modificar, querer cambiar los templos y los muebles del templo y hasta sacarlo. Cuando fui a estudiar en la Universidad de Estrasburgo, cuando estaba allí me encontré con un pastor adventista francés. Y me dijo él, me preguntó por qué había elegido la Universidad de Estrasburgo. Y le dije, uno de mis sueños es poder ver por qué el mensaje adventista del santuario no es asumido por otras personas, por otras iglesias, y al mismo tiempo cómo poder dar el mensaje del santuario. Y él me dijo, ¿y para qué vas a hacer eso? Yo estoy haciendo un doctorado para mostrar que nuestra iglesia se equivocó. Para mí no existe un templo en el cielo. Y así llegó a su conclusión, y fuimos colegas en la Universidad de Estrasburgo por un tiempo. En la universidad, no, en nuestro seminario francés fuimos colegas, pues enseñamos juntos posteriormente. Toda una historia interesante, pero aún su tesis doctoral me ayudó a entender el problema que muchas personas tienen. No tocaremos esto ahora, pero algunas cosas les daré durante la semana. Y otros dicen, hay un templo, pero hay un templo vacío. ¿Cómo va a ser vacío? Un Dios que ha hecho en esta creación cosas tan maravillosas va a tener un gusto arquitectónico tan pobre como para hacer un templo vacío. Y me he encontrado con algunos que dicen, lo único que quiero ver en el cielo es a Jesús. Yo quiero ver a Jesús, por supuesto, por sobre todas las cosas, pero quiero ver todo lo que Jesús hizo. Y todo lo que tiene en su templo. No cambiemos el lugar o cuarto en el templo celestial cuando consideramos ese templo de Dios, no sea que nos pase la experiencia de Usa. El anticristo en la tierra abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre y su templo, y los que moran en el cielo, Apocalipsis 13:6. Satanás no quiere que la gente vea las cosas maravillosas del templo de Dios y lo que allí se hace, porque allí está el centro de nuestra salvación, allí está el centro de nuestro pacto. Abrió su boca para blasfemar. Y con los que moran allí, nosotros vamos a verlo en esta semana, moramos también en el cielo en una dimensión espiritual. Y Daniel 7:25 nos muestra ese intento de Satanás de poner por el suelo el templo de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Esas tablas del pacto tratará de cambiarlas para que el pacto no pueda ser bien hecho con Dios. No pueda lograrse su objetivo, el objetivo de ese pacto que es la salvación del hombre a través de las tablas del pacto, pero también por supuesto de la sangre del pacto. Y en lugar de su santuario fue arrojado por tierra, echó por tierra la verdad. Y hoy muchos, en lugar de mirar ese templo que está en el cielo, miran hacia una usurpación terrenal. Escribió Elena de White, se hizo cuanto se pudo por conmover la fe de nuestros pioneros, cuando
cuando descubrieron la verdad del santuario, la existencia de un templo celestial y donde Jesús ministra. Nadie podía dejar de ver, sigue diciendo ella, que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca de la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo. Y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Cristo había abierto la puerta a un ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial. Y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Bueno, el juicio final tendrá muchos que serán condenados por no confiar, porque no entraron en ese pacto con aquel que nos puede hacer confiables. Los cobardes, dice Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La gente no confiable quedará fuera de la ciudad de Dios. No entrará en ella ninguna cosa impura ni que cometa abominación o mentira. La ley de Dios se escribe en nuestro corazón. Dios tiene su templo en el cielo, tuvo su templo en el desierto, tuvo su templo en Jerusalén. Pero por sobre todas las cosas Él quiere hacer un templo viviente en cada ser humano, en cada uno que entra en pacto con Él, para escribir su ley en el corazón. 2 Corintios 3:3, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y el Dios de paz, Hebreos 13, 20 y 21, por la sangre del pacto eterno que cubre todo lo que hemos transgredido, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo. Quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuántos de nosotros queremos ser redimidos por la sangre del pacto y guardar los mandamientos de Dios? Que Dios nos bendiga si desea. Amén.